Martes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis, ni le creísteis. Palabra del Señor. Bueno, aquí se ve con mayor claridad lo que decíamos ayer. La autoridad de Jesús sobre todo el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos. Sería el Senado, ¿no? Porque después de venir a increparlo, con qué autoridad había expulsado a los mercaderes del templo, y después de pedirle que acallara a la gente que lo proclamaba hijo de David y Salvador, ¿os recordáis? Decía Hosana al hijo de David. No solo el Señor revierte totalmente las pretensiones de estos personajes, inquiriéndoles él acerca del bautismo de Juan, sino que ahora encima, para rematarla, les pone la cuestión de los 2 hijos para enrostrarles, para reprocharles que no le creyeron a Juan y que rechazaron así el camino de la justicia que lleva a Dios. Es decir, rechazaron para sí y para otros, ya que son los jefes religiosos del pueblo, y les negaron la santidad que lleva a la salvación. Por eso, ellos que se erigían falsamente en representantes e intérpretes de Dios, digo falsamente no porque les faltase autoridad formal, sino porque en los hechos actuaban contra Dios. Ellos eran, en el fondo, en la realidad, menos de quienes todos despreciaban, no solo ellos, de la peor categoría pública, moral, prostitutas y publicanos. Tanto las prostitutas como los publicanos le habían creído a Juan y se habían arrepentido y pedido el bautismo de conversión, pero ellos no. Pero claro, sumos sacerdotes y ancianos estaban por encima de la gentuza. A ellos no les iban a decir cómo tratar los asuntos de Dios, pues el Señor se los dice claramente. Os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos, esto les molestaría muchísimo, el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, haber visto esta conversión de esta gente, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Bueno, imaginamos cómo se sintieron estos al ser desenmascarados por el Señor. Y delante de todos, y en el templo. Yo creo que a partir de ese momento tendrían otro motivo, porque eran tan duros de corazón como realmente lo eran, arrogantes, otro motivo para odiar a Jesús. No habían aceptado las enseñanzas del Bautista, no le creyeron que lo que decía y hacía venía de Dios. Buscaron excusas para desacreditarlo y negarlo, lo que bloqueó en ellos cualquier posibilidad de arrepentimiento y por tanto de conversión. No veían cómo esos que ellos despreciaban, prostitutas y publicanos, se convertían. No vieron los signos que Jesús cumplía, porque se negaron a verlo. Y entonces ellos mismos se condenaban a sí mismos, sin posibilidad de apelación.
La clave de la parábola es desde luego el arrepentimiento. El primer hijo, el que se negó a ir a trabajar a la viña y luego se arrepintió, es el de negar al Salvador, negar la salvación, vivir opuesto a la ley de Dios hasta que llega el momento del arrepentimiento, del cambio radical de vida. En cambio, el segundo hijo que respondió que iba y no fue, es el de decidir seguir al Señor, emitir votos, decir comprometerse en el apostolado, en la misión, incluso ir en misión. Decidirse, digamos, para poner un caso extremo, por el sacerdocio. Y muy infelizmente, hasta llegar a ser ministro del Altísimo, para luego terminar negándolo todo. Dedicarse no al reino, sino al mundo, a las cosas del mundo, a las ideologías del mundo, socapa, eso sí, de trabajar en la viña, para terminar negando al mismo Dios, convirtiéndose en apóstata. Esto sí que es una tragedia. Y estos eran a quienes iba dirigida la parábola. En este orden de cosas, y en la cúspide de esta apostasía, está el anticristo, profetizado, bueno, no solo en las Escrituras, sino también algunos místicos, revelaciones privadas, por supuesto. ¿Cómo lo veían algunos de ellos? Como alguien muy, muy en alto. Algunos dicen directamente, además, un religioso. Otros dicen, no, un político. Puede ser ambas cosas. Un político, un religioso que hace política. En fin, uno que cediendo al halago del enemigo conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de honores después de la ocultación. Copiará el pecado de su padre de elección, que es Satanás. Por soberbia se convertirá en el oscuro, el maldito, después de haber sido elegido un astro del ejército del Señor. Y Satanás le dará gran poder de seducción, incluso el poder de abrir las puertas del abismo, hasta que Dios diga basta. Por eso, queridos hermanos, ante esta embestida del anticristo que la estamos ya viendo, yo creo que no hay que ser ciego para no verla, del anticristo y todos sus secuaces, aunque no tengamos la imagen de quién es exactamente, pero que el anticristo y las fuerzas anticrísticas, si lo queremos decir, están actuando, y la antiiglesia, como decía Juan Pablo II, están actuando todos. Digo que ante la embestida de esta parodia y remedo de la restauración que el Señor vendrá a hacer, pues el Señor vendrá a restaurar todas las cosas, pero este remedio, esta parodia, las fuerzas oscuras lo llaman Great Reset, el gran reinicio, el tutto da capo. Dios nos habla, y esta vez lo hace por medio del profeta Sofonías, que es la primera lectura, cuando dice, aquel día te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. Esta profecía es la de aquel día. Es aquel día luego de la gran purificación, cuando quede ese resto fiel, que se refugiará solo en el Señor. A esto nos tenemos que prepararnos, como decíamos ayer. Maranatá, ven Señor Jesús, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.